Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a Los Dueños del Balón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias y muy bien, gracias por la invitación. Bueno, esta parte mental, hacía referencia a las palabras hace rato del técnico Alfaro. Decía, bueno, es que mis jugadores siempre creyeron, se levantaron de un 2-0. Ujú, Aquí hay una palabra que nosotros hemos de alguna manera violentado, la hemos utilizado y es más, la utilizan tan mal que le dicen disque resiliencia. Sí, Y aquí es ujú. donde la selección paraguaya tuvo la resiliencia necesaria para levantarse, sí. aspecto que lamentablemente no tiene hoy la selección Colombia, doctora. Miren, sí, es un tema complejo lo mental porque pues es la suma de muchas cosas. Puede ser no solo de convicción y creencia y pensamiento, sino de atención, de energía, es decir, un montón de capacidades que ciertamente se entrenan. Ahora, nuestra selección Colombia tiene un trabajo mental importante. Conozco a Marcelo Roffé, su psicólogo, y sé que tiene que estar haciendo un buen proceso, pero usted dijo algo que a mí me parece muy importante, es que esos son procesos que ojalá entre más pronto empiecen, mejor. Es decir, hoy en día en el fútbol colombiano, la mayoría de grandes equipos tienen psicólogos con sus equipos profesionales y muchos con las categorías de formación. Ojalá eso se extendiera muchísimo más, porque la parte mental ciertamente hay que entrenarla, hay que trabajarla y estoy segura que en este momento en nuestra selección Sí, la pues trabajan. es algo que debe estarse considerando, sí. Sí, las razones por las que un equipo como Paraguay llega a un gran motivador como Alfaro, que también tiene capacidad técnica, cree en los Ujú, psicólogos, allá también llevó un psicólogo argentino, sí, y vienen trabajando. A nosotros nos pasa que ujú. desde las divisiones menores, nos pasó hace poco en Venezuela, arrancó la selección ganando con todo y lamentablemente se Sí, es nos lo tuyo. cae. ¿Por qué se nos cae históricamente? Eso viene que de la raíz, desde la manera como el jugador se forma desde niño. Pero yo diría que probablemente, por lo menos en mi análisis del partido de ayer, no es tanto en el tema de convicción o de falta de confianza. Para mí podría ser en el tema de la atención sostenida y la atención en fatiga es algo que se entrena y se lo digo porque nosotros acabamos de hacer un proceso con la selección sub-17 de El Salvador, que es la primera vez que clasifica a un mundial de la categoría y en dos, tres partidos vimos precisamente esto que le está pasando a nuestra selección, que en los últimos minutos o en el segundo Se tiempo cae. está perdiendo, se está cayendo y observamos que era un tema de atención sostenida. Entonces empezamos a hacer muchos trabajos de atención sostenida, atención en fatiga, que gracias a Dios rindieron sus frutos, porque de hecho nuestro partido para clasificar al Mundial precisamente se ganó en ese segundo tiempo. Entonces yo creo que es un tema que seguramente el cuerpo técnico de la selección y Marcelo están evaluando y tienen que estar trabajando, pero obviamente entre más pronto usted empieza a trabajar estos procesos y Mejor. entre más desde la base usted inicia, mucho mejor, mejor va a ser el resultado. Sí. Y además, esto, doctora, el primer psicólogo de un equipo de fútbol es el técnico. Ese es el primer motivador. ¿Ve? El, Esa es la persona que el orienta las técnico, charlas. mire, yo siempre le digo al cuerpo técnico que es que la convicción no depende solo de los jugadores, sino que la tenemos que tener todos, porque al final el pensamiento es energía. Yo vi ayer a Lorenzo preocupado, su cara era de preocupación. Y yo creo que cuando uno está muy preocupado, está con poca convicción. Claro. Y transmite ¿Mm? eso. Y transmite Y eso, lo sí. transmite Claro, porque el rostro lo claro, refleja. ¿Ve? claro. Entonces, sí, y eso es un tema que hay que trabajarlo también. Y por supuesto, el cuerpo técnico tiene que estar y sé que está involucrado. Ah, Ahora, en el caso de Paraguay, tienen una persona totalmente opuesta, que maneja las emociones y las gestiona de una manera increíble. Tal vez es lo que yo más admiro de Gustavo Alfaro, la tranquilidad con la que dirige. Es un tipo que no se sale de la ropa y fácilmente, es no un se tipo que inmuta. es líder natural casi que puede decirse, doctora. Sí, mire, como lo es Scaloni en Argentina. Sí. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, Sí. Que es sí, muy ecuánime con sus reacciones, sí. muy, muy controlado, ¿no? No, no, la verdad a veces
no estoy tan al tanto de las selecciones mayores, pero sí creo que obviamente los técnicos jamás tienen una gran presión y un gran estrés y es muy importante que ellos también sean los primeros en trabajar esta parte mental. Y doctora, ¿qué tan complejo es trabajar la parte mental en este tipo de jugadores que vienen de Europa, que están muy cómodos, que no tienen problemas de ninguna índole, que ya están definidos su situación económica? ¿Ahí se hace más complejo el tema? Y sí, muchas veces es más complejo, es porque a veces muchos de estos jugadores no tienen una cultura de entrenamiento mental. O sea, llegaron, se formaron, son figuras, usted lo dice bien, lo tienen todo, entonces como que al final dicen, ¿y yo como para qué voy a trabajar la parte mental? A veces Sí. no todos son tan asequibles, muchos sí lo son, y esos, pues con eso uno tiene que trabajar mucho más. De hecho, yo siempre le digo a los jugadores profesionales, bueno, es que los jugadores más grandes del mundo, como Ronaldo, su propio psicólogo. Ellos pagan a su propio entrenador mental. Y ese es el referente que tenemos que tener. Y hoy, por fortuna, cada vez es más visible la figura del psicólogo del deporte dentro de un equipo y con jugadores de forma individual. Pero sí no tiene que ser fácil y bueno, pues ese es un tema que un psicólogo con mucha experiencia, como en este caso el que tenemos nosotros en la Selección Colombia, tiene que saber manejar y estoy segura que lo hace. Doctora, nos acaba de pasar acá en la ciudad de Cúcuta con un muchacho cucuteño, Jaime Peralta. Fue sacado de indisciplina en su momento. Bueno, del Cúcuta no lo sacaron, más bien le hizo sacar un Uh técnico por esas reiteradas Wow. faltas. Lo llevaron al Uh Medellín y lamentablemente lo sacaron. Ahora lo acaban de sacar -huh. de Buenos Aires porque es que el muchacho ni siquiera es porque se emborracha o no, sino porque no va a las prácticas. Es decir, como que pierde el sentido de la Uh responsabilidad. Ese muchacho todavía se -huh. puede salvar con un trabajo a fondo de un buen psicólogo. Mire, los comportamientos y los hábitos, entre más pronto se empiezan a trabajar, mejor se adquieren. Entre más firmes y fuertes son en su comportamiento, más difíciles son de trabajar. Pero yo siempre creo que cuando una persona quiere cambiar un hábito o un comportamiento, lo puede hacer. Lo que pasa es que cada vez, entre más afianzado está el mal comportamiento, más difícil es. ¿De acuerdo? Pero Sí. se puede hacer. Yo recuerdo hace muchos años, yo empecé a trabajar en el fútbol profesional en finales del año 2004 con el profesor de la Pava y en su momento él me decía, doctora, no pierda el tiempo con los jugadores de arriba, empiece a trabajar Sí. abajo. Y yo le decía, es que si el de arriba no lo hace bien, el de abajo no tiene un buen reflejo. Menos. Así que hay que trabajar con todos y siempre es posible cambiar. Excelente, pues doctora, queremos agradecerle estos minutos con nosotros. Nos encanta Interesante. no tener referenciado el tema de suyo con El Salvador y acaban de clasificar, eso es un éxito. La semana pasada el doctor Gamboa lo entrevistábamos, también es psicólogo, y nos decía, mire, es que es cuando gana un equipo, no tienen por qué felicitar al psicólogo, nosotros hacemos parte Sí, simplemente de esto, aportamos nuestro granito de arena y para eso estamos. Pero yo sí quiero resaltar Ujú. pues que una persona como usted de sus capacidades esté trabajando en el exterior y le vaya tan bien como le va. Muchas gracias, doctora, felicitaciones y No, por aquí siempre lo vamos a molestar. con todo gusto. Muchas gracias a ustedes.